El Partido Socialista Obrero Español en problemas. Está siendo una semana muy complicada para Pedro Sánchez. La verdad es que la pregunta que cabría hacerse es ¿cuándo no es una semana complicada para Pedro Sánchez? Porque la primera polémica que había marcado el inicio de semana con la votación y la aprobación en el Congreso de los Diputados de una norma, de una transposición de una directiva europea que permitiría básicamente que los etarras pudieran salir un poco antes de la cárcel, se suma ahora otro escándalo, otra polémica, el caso Koldo, ese caso presunto de corrupción en el seno, parece, del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Con esto caben todas las cautelas porque estamos en una fase muy primaria de la investigación, porque aún ni siquiera se ha abierto juicio y mucho menos se ha condenado a nadie. Así que caben, como en cada caso judicial, todas las cautelas. Pero es cierto que ahora mismo hay preocupación en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que parece que va a ser la muy probable imputación del exministro de Fomento, del exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, en la trama de corrupción. Diversas informaciones, un informe de la OCO, de la Guardia Civil, le señala como el presunto enlace entre la trama corrupta y el gobierno. Sería, de ser así, un escándalo. Un escándalo. Recordemos que José Luis Ábalos está medio apartado de la vida política. Sigue siendo diputado, sí, pero ahora lo es por el grupo mixto, porque el Partido Socialista, cuando empezaron a surgir las primeras informaciones, le suspendió de militancia y le pidió que dejara el acta de diputado. Al no haberla dejado, le dijo, pues tú ya no estás dentro del grupo parlamentario socialista. Y hoy Sánchez le clava un clavo más en el ataúd a Ábalos y dice que prácticamente todas las culpas, si es que hay culpas, son del exministro de Fomento. Que no hay una trama de corrupción generalizada en el gobierno y que en caso de que tuviera que caer alguien, solo sería Ábalos. Lo ha hecho en el Vaticano visitando al Santo Padre, al Pontífice, al Papa Francisco, donde han tratado de otras muchas cuestiones, como por ejemplo las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos, pero ahora mismo eso más bien importa poco, puede ser quizás una cortina de humo para taparlo, pero ahora mismo lo fundamental es lo del caso Ábalos. Ya decimos, posible imputación después del informe de la Guardia Civil, podría ser este mismo viernes, podría ser la próxima semana, pero todo parece indicar que José Luis Ábalos recibirá el otoño imputado por la justicia, por esta presunta trama corrupta. Un caso que se había olvidado, es cierto, en los medios de comunicación, ya no se hablaba tanto como antes, que había seguido el que es siempre un largo proceso judicial y que llega en una semana otra vez complicada para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la semana en la que la convalidación de penas a los presos terroristas, a los etarras, ha marcado el debate político. Esto supone una transposición de la directiva europea, es decir, Europa aprueba una norma y ahora los países tienen que adaptarla a su marco jurídico. ¿Esto qué permitiría? Bueno, que si un etarra es detenido en Francia, pasa unos años en la cárcel en Francia, cuando viaje a España y sea condenado en España, no haya que volver a empezar de cero, sino que los años que ha estado en Francia en la cárcel cuenten para la condena. Esto hasta ahora no pasaba. Se dice que vulneraría esto que estaba pasando hasta ahora el marco jurídico de la Unión Europea, por eso ahora se adapta. Es decir, un poco más de integración en la comunidad europea. Esto lo propuso el Partido Socialista, pactado con Bildu, y el Partido Popular lo aprobó. Ha sido una semana de crisis en el Partido Popular porque lo aprobaron y luego dijeron que es que no se habían dado cuenta, que no habían leído muy bien lo que habían votado. Que esto es grave porque, claro, si tú vendes el que te vote chapote y luego votas esto,
se te cae el argumentario por su propio peso. Si lo haces sabiendo lo que estás votando, hay un poco de hipocresía. Y si lo haces no sabiendo ni siquiera lo que estás votando, hay desde luego ignorancia, que en un partido con más de 130 diputados es una vergüenza. Que a nadie se le ocurriera leer qué se estaba votando, qué se iba a votar, entre 130 diputados, entre un porrón de asesores, de miembros técnicos y demás. Pues hombre, es para que alguien asuma su responsabilidad y se vaya. El PP de momento no lo está haciendo. Ayer Miguel Tellado tuvo una intervención bochornosa en el Congreso de los Diputados, donde sacó la cara de los etarras, de los asesinados por los etarras en el Partido Socialista. Luego hicieron el teatrillo de aplaudir a María del Mar Blanco, que justamente ese día pasaba por allí, porque ella no es diputada sino senadora. Recordemos, la familiar de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado en Hermoa por los terroristas, por los etarras. Es decir, un error inicial agravado por la mala respuesta que se le dio. Esto es un problema para Feijóo, otro más también para Feijóo, que no es que esté teniendo una muy buena labor de oposición en una semana en la que, ya les digo, la política española ha vuelto a temblar por sus cimientos. Otra semana más de gritos, corrupción y polarización. Nos vemos. Chao, hasta luego. Adiós.